La habituación. Los humanos compartimos con los animales la capacidad de adaptarnos a los cambios que van ocurriendo. El mecanismo que lo permite es la habituación, que consiste en la disminución de una respuesta ante la presencia repetida de un determinado estímulo. Rodolfo Walsh dice que el soldado Aníbal Gutiérrez aparece en la escena apretando en extremo de la granada con un pulgar. Cuando el teniente le pregunta qué le pasa, él responde lloriqueando que se rompió ese cosito que sobresale, saltó por el aire y ahora no queda más que el resorte, ¿sabe? Y en cuanto levanto el dedo, volamos todos. Tal consecuencia al accidente es el meollo de una de las obras dramáticas escritas por el escritor y periodista Rodolfo Walsh, La Granada. Para remediar o compadecer dicha situación, los superiores convocan a Fussell, un técnico en explosivos. El diálogo entre ellos es disparatado y profundo, sobre todo cuando el soldado le pregunta, ¿cómo voy a vivir así? Y Fussell le responde, se acostumbrará, soldado, si realmente quiere vivir, el hombre se acostumbra. Los seres humanos compartimos con el resto de los animales la capacidad de adaptarnos a diferentes cambios que van ocurriendo a nuestro alrededor. Diversos estudios de la psicología cognitiva han desarrollado investigaciones sobre el mecanismo de habituación a nivel psicológico. En este campo se conoce como efecto de habituación a los cambios en el estado de ánimo producto de la acción compensadora que genera nuestro organismo para recuperar cierto equilibrio frente a novedades que ocurren en el contexto. Así le explica Fussell, el experto en explosivos de la obra de Walsh, en su diálogo con el soldado de la Granada. Soldado, qué oficio raro el suyo. Fussell, a mí no me parece raro. El soldado, ¿pero no tiene miedo? Fussell dice, tengo, pero también un miedo ritual, un miedo muerto. Aquel maravilloso miedo del principio, ya no lo puedo sentir. Los explosivos, si apareciera un león, sería diferente. El aprendizaje por habituación. Se da el nombre de habituación a la capacidad de acostumbrarse a un estímulo. La habituación facilita el estudio de la conducta animal desde el interior de la estructura social del grupo. La forma más básica de habituación es la de aprender a ignorar un estímulo repetido. En la habituación, un organismo reduce o suprime la respuesta a un estímulo persistente debido a un aprendizaje. La habituación tiene un significado adaptativo importante, porque ciertas respuestas que en un principio son útiles pueden dejarlo de ser y pueden convertirse en un consumo innecesario de tiempo y energía. Ejemplos de habituación. Un sonido estrondoso provoca que las aves reaccionen a un estímulo mientras vuelan, pero cuando lo escuchan con frecuencia ya no responden ante él. El día de hoy les voy a hablar sobre la concientización. La concientización fue siempre inseparable de la liberación, y la liberación se da en la historia a través de una praxis radicalmente transformadora y debe ser entendida como un método pedagógico de liberación de campesinos analfabetos, aunque se puede generalizar a todo un tipo de enseñanza y a todo tipo de sociedad pobre o desarrollada. Desde la concientización se abordan las diferentes fases para el oprimido en un proceso de transformación. Para continuar hablando sobre la concientización, es importante hacer relación a un autor, a un gran pedagogo, que es el señor Paulo Freire, que nos habla de la concientización que está ligada a la liberación. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en San Pablo y falleció el 2 de mayo de 1997. Fue un educador brasileño y un influyente teórico de la educación. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión en 1929
y fue una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y le ayudó a ampliar la perspectiva sobre la educación. Freire en ese entonces distinguía tres tipos de sociedades. Entendía la primera, que era la sociedad cerrada, donde la jerarquización era el valor fundamental. La segunda es la sociedad democrática, en la que el pueblo es el protagonista. Y la tercera, la sociedad abierta, que es donde Freire empezó su trabajo de transformación y transición, superando más adelante este estilo cerrado. Freire representaba la sociedad cerrada en clases interesadas en perpetuar la jerarquización y la división entre los poseedores y los desposeídos, las clases a las que se le oponía el derecho al voto eran los analfabetos, y los poseedores pretendían perpetuar una situación de explotación de las antiguas colonias al que el pueblo había sido sometido en ese entonces. Su trabajo como pedagogo de los oprimidos comenzó en 1962 en la zona más pobre de Brasil, específicamente en el noreste, en los que había 25 millones de habitantes, de los cuales 15 millones eran analfabetos. Freire pretendía en su trabajo de la educación crear capacidad de una actitud crítica permanente, actitud que permitía al hombre captar la opresión en que se haya sumido en ese entonces. Para Freire, el educador no es solo el transmisor de conocimientos o hechos estáticos. También pretendía crear una situación pedagógica en la conciencia del mundo que la rodeaba. Pretendía que el pueblo reflexionara sobre el descubrir de sus posibilidades y reestructurar y actuar sobre esas posibilidades y modificarlas. Freire pretendía alfabetizar, y para él alfabetizar no es solo enseñar a leer y escribir. Fíjense que ante todo él pretendía concientizar y enseñar a los analfabetas a reflexionar y expresar sus vivencias y situaciones. Él pretendía que ellos mismos fueran agentes, actores y constructores de su propio cambio. Dentro de los pensamientos de Paulo Freire tenemos que el hombre llega a ser sujeto mediante una reflexión sobre su situación y sobre su ambiente concreto. Mientras más reflexiona sobre la realidad de su situación, más emerge sobre su realidad concreta. También pensaba que el hombre es creador de cultura por sus relaciones y sus respuestas, pero además el hombre es hacedor de la historia. La característica más propiamente humana es la de su conciencia, de la conciencia de sí mismo y del mundo, que le permite entablar una relación de enfrentamiento con su propia realidad, que el hombre se enfrentara y generara una conciencia sobre su realidad. La vocación del hombre no es ser oprimido, la vocación del hombre es siempre vivir en función de la búsqueda de su libertad. Ahora les hablaré sobre la educación y la concientización. Freire propone una pedagogía de la concientización, pedagogía que debe cumplir tres condiciones fundamentales. La primera dice que, en primer lugar,
debe utilizar un método crítico dialógico. En segundo lugar, debe modificar el contenido programático de la educación. Y en tercer lugar, por fin debe servirse de unas técnicas nuevas tanto para reducir y codificar el nuevo contenido programático como para descodificarlo. La concientización en sí es un proceso de toma de conciencia crítica de las situaciones vividas del hombre, a partir de un diálogo en torno a una problemática que inicia en un contexto. El cambio de conciencia se produce en el proceso educativo que ha intentado potenciar a los seres humanos como sujetos. Y estos sujetos, como lo mencionaba la doctora Maritza Montero, deben ser agentes activos, partícipes y protagonistas de la construcción de un cambio, y este cambio sea fundamentado en la educación. El proceso de concientización se debe a una acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de un problema o un fenómeno que se juzga importante. La concientización es la mirada más crítica y posible de la realidad, y que la desvela para conocer los mitos que engañan y que ayudan a mantener la realidad de una estructura dominante. En el proceso de concientización, la acción cultural se hace revolución cultural en la conexión entre el proceso educativo y la praxis política. Por eso, en la visión de Paulo Freire, el sentido pedagógico, dialógico de la revolución, que es también revolución cultural, debe acompañarla en todos sus momentos, porque implica el esfuerzo de rechazar la cultura dominante que ha sucedido a través de la historia. El proceso de concientización se resuelve a través de las siguientes fases. La primera fase es la motivación hacia la sensibilización. La segunda fase es la capacitación. La tercera fase es el diagnóstico o lectura del contexto. La cuarta fase es la estructuración de la gestión, y la quinta fase es la formulación de los proyectos. Fuentes esenciales para inducir a la conciencia crítica. Dentro de estas fuentes tenemos las necesidades del hombre, la necesidad intelectual, social y física, la necesidad de democratizar la cultura, la necesidad de captar el origen de situaciones concretas, la necesidad de identificar las condiciones de la realidad, y por último tenemos la necesidad de comprender y darse cuenta sobre la realidad. Con esta intervención, bueno, etimológicamente viene del griego idea de lo que es logos, la concientización desde el punto de vista del autor Paulo Freire. Es un sistema de Muchas gracias. compuestos de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera de ver y de abordar la realidad. Tiene que constar de una base teórica que comprende un conjunto de ideas. Cognitivamente, las ideas son una clase especial de sistemas, de creencias. Son socialmente compartidos por miembros de grupos sociales almacenados en la memoria de largo plazo.
tanto social como cognitivamente, estos sistemas ideológicos de creencias son socialmente compartidos por los miembros de los grupos sociales específicos o comunidades ideológicas. Seguimos hablando de la ideología, pues ella necesita ser explicada por el enorme campo social de la política, es decir, por los políticos, la cognición política, los procesos políticos, las prácticas políticas y el discurso político, como característica de los grupos políticos, tales como partidos políticos, miembros del Parlamento, del Senado, de la Cámara de Diputados, o movimientos sociales como LGTB, feministas. Bien, en virtud de que las ideologías no solo tienen funciones sociales generales, sino más específicamente funciones políticas, en el campo de la política los iremos a llamar ideologías políticas. En ese sentido está el liberalismo, socialismo, comunismo, de cuyo líder o fundador se puede decir que es Carlos Marx, filósofo, pensador, periodista alemán de origen prusiano judío. Obviamente las ideologías políticas se identifican a algunos profesionales, o podemos incluir los profesionales como los ingenieros, tienen su ideología, profesional de la odontología, los médicos, siempre que interpretemos aquí lo político como proceso descriptivo en el campo de la política, no como de campo de asistencia médica, educativa o de justicia, entre otros. Así, una manera de clasificar las ideologías como los discursos en el campo social en el cual ellos funcionan, es decir, tenemos ideologías políticas, ideologías educativas. Ya decíamos hace un momento, que las ideologías políticas, donde aparecen los partidos políticos, liberalismo, en Colombia el Partido Liberal, en Venezuela los llamados copellanos, COPEI, y los adecos. Es decir, las ideologías políticas, educativas, religiosas. La relación tradicionalmente problemática entre el conocimiento e ideología se resuelve así. El conocimiento general, sociocultural, compartido por una comunidad epistémica, conforma espacio común para todas las representaciones sociales de todos los grupos ideológicos. En esa comunidad, sin embargo, cada grupo puede desarrollar el conocimiento específico, llámese LGTB, el religioso, el profesional, diferentes tipos de representaciones profesionales, los médicos, ingenieros. Bien, y el conocimiento político es denominado conocimiento dentro del grupo porque es generalmente compartido, certificado y supuesto como el verdadero. Para otros grupos, tal conocimiento puede ser llamado mera creencia, superstición, el sentido común. Y sobre el sentido común tenemos al pensador Schutz. El mundo del sentido común es la escena de la acción social. Los hombres se entienden con los otros y consigo mismo. Lo que no se discute dentro de una comunidad son, por definición, no ideológicos. Esto lo dice Schutz. Maturana también dice por allá acerca de las ideologías políticas, que las distintas ideologías políticas
también se fundan en premisas o nociones fundamentales que uno acepta como válidas y trata como evidentes porque quiere hacerlo. Quiero pertenecer a esa ideología. Esas razones se fundamentan en premisas aceptadas porque sí, porque uno es consciente o inconsciente las acepta. Yo agregaría también en ese tipo de premisas que lo que le conviene a esos o algunos integrantes de los grupos políticos. Van allí a saber qué le pueden dar, ¿sí? Qué partida o, como decimos acá en Colombia, la mermelada. Hay una íntima relación entre el discurso, las ideologías y la política, en el sentido de que la política normalmente es tanto discursiva como ideológica, y las ideologías son principalmente producidas por el texto y por el habla. En la política, las ideologías juegan un papel específico en la definición de sistemas políticos y cognición política porque promulgados o reproducidos por el discurso político. Muchísimas gracias, muy amable por su atención y nos volveremos a ver en otra oportunidad. La crítica debe invitar a la polémica, es decir, cuando confrontamos diferentes opiniones en determinado tema, podemos generar unos nuevos conceptos y comprender de mejor forma el ámbito que nos rodea. La crítica debe cumplir un rol educativo, es decir, tiene que tener un argumento y expresar conocimiento acerca de lo que se va a generar, acerca de las opiniones que se van a generar. La crítica debe ser personal, el punto de vista único de cada quien, es decir, la crítica no se tiene que basar en lo que uno u otro autor dijo, tiene que ser algo netamente personal. La crítica debe invitar a la polémica, es decir, cuando confrontamos diferentes opiniones en determinado tema, podemos generar unos nuevos conceptos y comprender de mejor forma el ámbito que nos rodea. La crítica debe cumplir un rol educativo, es decir, tiene que tener un argumento y expresar conocimiento acerca de lo que se va a generar, acerca de las opiniones que se van a generar. La crítica debe ser personal, el punto de vista único de cada quien, es decir, la crítica no se tiene que basar en lo que uno u otro autor dijo, tiene que ser algo netamente personal. La crítica puede ser constructiva. Cuando la crítica es constructiva es aquella que propone nuevas soluciones para mejorar los defectos que se presentan o se están analizando en determinadas situaciones. La crítica debe cumplir ciertos propósitos y reunir determinadas condiciones como son. Debe ser analítica y sintética. Se analiza lo que se juzga, valorando sus elementos significativos y luego se sintetiza la opinión. El estilo de la crítica debe ser claro, preciso y ágil, es decir, debe ser concreto y argumentado.